¿Por qué el enemigo odia con tanta fuerza un día que Dios declaró santo? Desde el principio el sábado ha sido mucho más que un simple día de descanso. Es una señal eterna del pacto entre Dios y su pueblo. En Éxodo 31:13 el Señor declara: mis sábados guardaréis, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Este versículo no solo revela su importancia espiritual, sino también porque es un blanco directo del adversario. Hoy profundizaremos en la verdad oculta detrás del sábado y te mostraremos cómo su poder espiritual representa una amenaza para las tinieblas. Te ayudaremos a identificar las razones bíblicas por las que Satanás odia este día y qué implica para tu vida espiritual. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde el principio de los tiempos, Dios marcó un día con un propósito especial, un día que no nació del hombre ni fue establecido por una tradición religiosa, sino que surgió directamente del corazón del Creador. En ese día, Dios no solo descansó, sino que lo bendijo y lo santificó. Génesis 2:3 dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Esta acción no fue un simple descanso físico, fue un acto profundamente espiritual, un sello divino que separaba ese día de todos los demás. Y es precisamente ese sello el que ha sido atacado constantemente por el enemigo de nuestras almas. Porque el sábado no es solo un día, es una marca espiritual que identifica a aquellos que reconocen la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Cuando entendemos que el sábado fue instituido antes del pecado, antes del diluvio, antes del pueblo de Israel, nos damos cuenta de que su alcance no está limitado a una nación ni a una época. Es eterno. El sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado, como lo afirmó Jesús en Marcos 2:27. Este versículo revela algo mucho más profundo. El sábado es un regalo, una provisión divina para nuestra restauración, conexión y protección espiritual. Al santificar ese día, Dios lo apartó con un propósito eterno: recordarnos cada semana que no somos producto del azar ni esclavos del sistema, sino hijos de un Creador que estableció un tiempo sagrado para reencontrarnos con Él. Pero esa marca tiene un poder que incomoda al adversario, porque mientras el mundo corre, produce, consume y se agota, el sábado interrumpe el ritmo desenfrenado y nos llama a detenernos para mirar hacia el cielo. Es un acto de resistencia espiritual. Guardar el sábado no es solo obediencia, es una declaración de fe. Es decirle al mundo que no somos esclavos del reloj ni del mercado. Es afirmar que nuestra identidad está en Dios y no en lo que hacemos. Por eso Satanás lo odia, porque cada vez que tú apartas ese día para Dios, estás declarando que Él es tu Señor, tu Creador, tu sustento. Estás rompiendo con el molde de este mundo y alineándote con el diseño divino. Este diseño está presente desde el principio. El número 7 aparece constantemente en la Biblia como símbolo de plenitud y perfección. Dios creó el mundo en 6 días y descansó en el séptimo, no porque estuviera cansado, sino porque su obra estaba completa. El descanso de Dios es el sello final de una creación perfecta. Al instituir el sábado, Dios estaba firmando su obra, dejando un testimonio perpetuo de su autoridad y majestad. Éxodo 31:16-17 afirma: guardarán pues el sábado los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones como pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó.
Esta señal perpetua no solo apuntaba a una tradición cultural, sino a una verdad espiritual poderosa. El sábado es la huella visible de un Dios invisible. Cuando Moisés descendió del Sinaí con las tablas del pacto, el cuarto mandamiento estaba ahí, en medio de los 10, grabado con el dedo de Dios. No fue dictado por un profeta ni transmitido por un ángel. Fue escrito directamente por Dios. Éxodo 28:11 comienza con una palabra que no aparece en ningún otro mandamiento. Acuérdate. ¿Por qué Dios pide recordar? Porque sabía que el sábado sería olvidado, distorsionado, desplazado. El enemigo no necesita que niegues a Dios abiertamente. Le basta con que ignores su sello. Si logras eliminar el sábado, eliminas el recordatorio constante de que hay un creador que reina sobre todo. A lo largo de la historia, Satanás ha intentado borrar esta señal. Durante siglos ha trabajado para ocultar la verdad del sábado, reemplazándola por prácticas que no tienen el respaldo divino. El cambio de día de adoración no fue una decisión tomada por Cristo ni por sus discípulos, sino una estrategia sistemática impulsada siglos después por un sistema que buscaba consolidar poder y unidad política, disfrazada de unidad espiritual. La profecía ya lo advertía en Daniel 7:25. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Este versículo es claro. El enemigo no solo atacaría doctrinas, sino el mismo calendario divino. El sábado no es solo un mandamiento más. Es el único que señala a Dios como creador. Es el fundamento de su autoridad. Si se elimina esa señal, se debilita la identidad del Dios verdadero. Satanás lo entiende perfectamente. Por eso su ataque ha sido tan persistente y sutil. No busca que la humanidad adore abiertamente al diablo. Basta con que adore a Dios de una forma que Él no estableció. Eso fue lo que hizo con Caín. Ambos hermanos ofrecieron sacrificios, pero uno lo hizo conforme a la instrucción divina y el otro según su criterio. ¿Qué ocurrió? Dios miró con agrado el sacrificio de Abel, pero no el de Caín, porque la obediencia no es un detalle menor, es una expresión de amor. Jesús dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y entre esos mandamientos está el sábado, no porque sea una carga, sino porque es un regalo que honra al Creador. En Isaías 56, Dios hace una promesa extraordinaria. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi monte santo. Aquí no hay exclusividad étnica ni cultural. El sábado no es para un grupo limitado, es para todo aquel que decide honrar a Dios. Hoy vivimos en un mundo saturado de ruido, de velocidad, de ansiedad. Cada día nos aleja más del ritmo que Dios diseñó para nuestras almas. El sábado es un llamado divino a volver a ese ritmo, es una pausa sagrada que nos permite recordar quiénes somos y de dónde venimos. Es un santuario en el tiempo y cada semana, cuando llega, Dios nos extiende una invitación. Ven, detente, deja el trabajo, deja la presión, deja la competencia, no, ven a descansar en mí. Es en ese descanso donde muchas veces se restaura el alma, se sana el corazón y se renueva la fe. Por eso el enemigo hará todo lo posible para que no lo guarde. No es coincidencia que los momentos en los que más se intensifica la actividad del mundo sean justo los sábados. Es el día elegido para fiestas, para entretenimiento, para compras, para excesos. Porque si el sábado se convierte en un día como cualquier otro, su poder espiritual se diluye. Pero cuando lo honramos, cuando lo apartamos, estamos reactivando el diseño original de Dios. Estamos declarando que somos parte de su pueblo, de su plan, de su reino. Guardar el sábado es una forma de adorar con el cuerpo, con el tiempo y con las decisiones.
En el libro de Hebreos, el apóstol habla de un descanso que todavía espera el pueblo de Dios. Hebreos 4:9 dice: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Ese reposo no es simbólico, es literal. No es solo una metáfora de salvación, es una realidad espiritual que se manifiesta cada semana. El sábado no es una carga, es un anticipo del cielo. En cada sábado hay una promesa de lo que será la eternidad, comunión perfecta con Dios, sin prisas, sin cargas, sin interrupciones. Por eso, ignorarlo es como rechazar una muestra anticipada de lo que Dios ha preparado. Los profetas, los patriarcas, Jesús mismo, todos lo guardaron. No hay un solo versículo en la Biblia que diga que el día fue cambiado. No hay una sola palabra de Jesús aboliendo el sábado. Al contrario, envió, y ahí en Mateo 24:20, cuando habla de la persecución futura, dice: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Jesús sabía que incluso después de su muerte y resurrección el sábado seguiría siendo relevante. ¿Por qué? No es una sombra pasajera, es una señal perpetua. El sábado es una marca que se lleva con la vida. No es solo asistir a un templo, es detener el alma. Es rechazar la lógica del mundo y abrazar la sabiduría de Dios. Es soltar lo urgente para abrazar lo eterno. Es recordar que fuimos creados para algo más que producir, correr o competir. Fuimos creados para adorar, para descansar, para ser uno con nuestro Creador. Y en ese día, cada semana, se nos recuerda quién tiene la última palabra. Satanás lo odia porque no puede replicarlo. Puede falsificar señales, puede distorsionar doctrinas, puede levantar religiones, pero no puede tocar el sábado, porque fue santificado por Dios mismo. Es intocable y cada vez que alguien decide honrarlo, está saliendo del sistema de este mundo y entrando en el reino de Dios. El sábado es una línea de separación espiritual. No todos la cruzan, no todos quieren hacerlo, pero quienes lo hacen descubren ni un nivel de comunión y propósito que transforma por completo su relación con Dios. Muchos hoy están siendo despertados por el Espíritu Santo. Algo dentro de ellos les dice que hay más, que hay una verdad que ha sido escondida. Y cuando se enfrentan a la enseñanza del sábado, algo resuena en lo profundo del alma. Porque es una verdad antigua, pero viva. Una verdad olvidada, pero poderosa. Una verdad que cuando se abraza, cambia la manera en que ves el mundo, a Dios y a ti mismo. Si alguna vez te has sentido desconectado de lo sagrado, si tu fe ha sido solo una serie de prácticas vacías, tal vez sea porque te falta volver al centro del plan de Dios. El sábado es ese centro. Es la cita semanal que Dios agendó contigo desde la creación. Y no importa cuántos años hayas vivido sin guardarlo, hoy puedes empezar. Hoy puedes decirle a Dios: quiero honrar tu día, quiero entrar en tu reposo, quiero llevar tu señal. Porque cuando lo haces, algo en el cielo se activa, el enemigo tiembla y el corazón de Dios se alegra. El sábado no es un día cualquiera, es la marca del Creador sobre tu vida. ¿Estás listo para volver al diseño original? ¿Estás dispuesto a llevar en tu vida la señal que el cielo reconoce? El sábado te espera, Dios te espera y tu alma lo necesita. Desde el principio, Satanás ha tenido un solo objetivo: usurpar la adoración que pertenece solo a Dios. No necesita que el mundo lo adore explícitamente. Le basta con desviar la devoción genuina a través de sustituciones sutiles, distorsiones religiosas y sistemas que se levantan en contra de la voluntad divina. El sábado es una de las verdades más contundentes que desenmascaran ese plan. No es un tema menor, es el día que revela a quién pertenece realmente nuestra lealtad. Por eso el enemigo ha librado una guerra implacable para borrar su memoria de la conciencia del mundo.
Y no lo ha hecho de forma abierta ni con declaraciones escandalosas, sino a través de engaños cuidadosamente diseñados, envolviendo la mentira con apariencia de verdad. Daniel 7:25 nos da una clave profética decisiva. Refiriéndose a un poder que surgiría contra Dios, dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. No es casual que lo primero que se intente alterar sea el calendario divino. Cambiar los tiempos es alterar las citas que Dios estableció. Y el sábado, como día apartado, es una cita divina semanal que marca la diferencia entre el verdadero culto y el culto adulterado. Este ataque no solo es histórico, sino espiritual. Se trata de sustituir el sello de Dios por una señal alternativa que no tiene origen en el cielo, sino en la rebelión. El sábado desenmascara al enemigo porque deja en evidencia su estrategia de suplantación. Al observar con detenimiento cómo se ha desplazado este día del centro del cristianismo, es imposible ignorar que se trata de un movimiento calculado. En ningún lugar de las Escrituras encontramos autorización para cambiar el día santificado por Dios. No existe un solo mandato de Jesús, ni una orden apostólica, ni una visión profética que haya abolido el sábado o haya reemplazado por otro día. Sin embargo, la historia registra cómo, siglos después de la resurrección de Cristo, ciertas estructuras religiosas comenzaron a promover el domingo como día sagrado, no por mandato de Dios, sino por conveniencia política y doctrinal. Este cambio no fue un error inocente, fue una maniobra para alejar al pueblo de la obediencia verdadera. Al eliminar el sábado, se elimina también el recordatorio semanal de que Dios es el creador. Y sin creador, el ser humano queda vulnerable a todo tipo de idolatría. Romanos 1:25 lo expresa con claridad. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Cambiar el sábado no es solo una modificación litúrgica, es un ataque directo contra la identidad de Dios como el originador de todo lo que existe. A lo largo del Antiguo Testamento, el sábado fue una señal de pacto entre Dios y su pueblo. En Ezequiel 20:12 se afirma: y les di también mis sábados, para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. La señal no era simbólica ni circunstancial. Era una marca visible que distinguía a quienes caminaban en obediencia al Dios vivo. Al atacar esa señal, Satanás no solo busca desorientar, sino romper la conexión entre Dios y sus hijos. Quiere reemplazarla con tradiciones humanas que, aunque parezcan piadosas, no llevan al reposo de Dios. Jesús mismo advirtió que muchos en el nombre de la fe se apartarían de la verdad. En Marcos 7:7-9 dijo: pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Esta declaración es reveladora. El problema no es la religiosidad aparente, sino la sustitución del mandato divino por estructuras que no tienen raíz en la palabra. Y eso es exactamente lo que ha sucedido con el sábado. Fue arrinconado por siglos, presentado como una carga o como algo exclusivo del pueblo judío, cuando en realidad es una institución anterior a la nación de Israel, establecida en el Edén, en plena perfección. Al revisar la historia con ojos espirituales, se puede ver cómo Satanás ha disfrazado la desobediencia con lenguaje religioso. Ha promovido ideas que, aunque suenen piadosas, contradicen directamente la voluntad de Dios. El apóstol Pablo lo expresó con firmeza en 2 Corintios 11:14.
Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El enemigo no siempre opera con violencia abierta. Muchas veces trabaja desde la comodidad del error aceptado, del dogma establecido, de la tradición incuestionada. Así, el cambio del sábado al domingo no fue una simple sugerencia, sino parte de un plan para redirigir la adoración desde el mandato divino hacia una construcción humana. La eliminación del sábado también sirve a un propósito más profundo: establecer un sistema de culto que esté desligado del verdadero carácter de Dios. El sábado nos habla de creación, de redención, de santificación. Al eliminarlo, se borra el recordatorio semanal de que dependemos de Dios en cada aspecto de nuestra existencia. En el desierto, cuando Dios proveyó el maná, el sábado tenía una función pedagógica. Se recolectaba doble porción el viernes y no quedaba el sábado. Dios usó ese ciclo semanal para enseñar obediencia, dependencia y fe. Éxodo 16:29 dice: mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. El pueblo debía confiar, descansar y obedecer. Todo eso se aprende en el sábado. Al despojar al cristianismo de este día, el enemigo ha introducido un modelo de vida desconectado del ritmo divino. El resultado es un sistema religioso que opera en sus propios términos, con sus propias reglas, sin el sello de Dios. Apocalipsis 13 describe un poder que exige adoración y que opera con autoridad prestada. El versículo 8 dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Este pasaje no se refiere a una adoración atea, sino a una adoración desviada. Adorar sin obedecer no es adoración aceptable para Dios. El sábado revela la diferencia entre la fidelidad auténtica y la conformidad religiosa. No se trata de un legalismo superficial, sino de una alineación total con la voluntad divina. En Isaías 58, 13 a 14, Dios promete bendición a quienes honran su día. Si retrajeres del día de reposo tu pie, entonces te deleitarás en Jehová. El deleite no viene por obligación, sino por conexión. Es una expresión de amor, de compromiso, de identidad espiritual. Satanás no puede tolerar ese nivel de fidelidad porque lo desenmascara. Mientras más personas se levantan para guardar el sábado, más se revela el engaño en el que ha estado sumida la humanidad. En el tiempo del fin, la batalla por la adoración se intensificará. El conflicto no será solo entre creencias, sino entre señales. El libro de Apocalipsis habla de 2 marcas: la marca de la bestia y el sello de Dios. El sábado, como señal establecida desde la creación y reafirmada en la ley, representa la lealtad a Dios como creador. Es parte esencial de su sello. Ignorarlo es ignorar una parte central de su identidad. La estrategia del enemigo ha sido encubrir esa verdad, desviar la atención hacia otras prácticas y minimizar la importancia del día que Dios declaró santo. La gran ironía es que muchas personas que aman a Dios sinceramente han sido conducidas a olvidar uno de los pilares de su pacto. No por rebelión, sino por desinformación. No por falta de fe, sino por enseñanzas distorsionadas que han sido aceptadas durante generaciones. Por eso hoy más que nunca es vital volver a las Escrituras. No a las tradiciones, no a los dogmas, no a los argumentos humanos, sino a la palabra viva de Dios, donde el sábado aparece como una señal clara, constante e inamovible. Dios no cambia. Lo que Él declaró santo sigue siendo santo. Lo que Él instituyó, nadie tiene autoridad para abolirlo. Malaquías 3:6 dice: porque yo Jehová no cambio. Esta verdad es un ancla en medio de un mar de confusión. Si Dios no cambia, tampoco cambian sus mandamientos. Y si sus mandamientos no cambian,
El sábado sigue siendo el mismo día que Él santificó, bendijo y separó para siempre. Es el enemigo quien ha intentado borrar esa señal, porque sabe que mientras el pueblo de Dios la recuerde y la guarde, permanecerá firme, fortalecido y consciente de su verdadera identidad espiritual. El sábado no es un detalle doctrinal más, es una línea divisoria espiritual. Una separación entre los que siguen la voz del pastor y los que siguen la corriente del mundo. Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esa voz sigue hablando hoy, llamando a su pueblo a volver al camino antiguo, a restaurar lo que ha sido desechado, a recuperar la señal que el cielo nunca eliminó. El sábado es esa señal. Y cuando se restaura, también se restaura la adoración verdadera, la obediencia genuina, la conexión viva con el Creador. El enemigo puede disfrazarse, puede convencer, puede confundir, pero no puede borrar lo que Dios ha establecido eternamente. Por más que lo intente, el sábado sigue allí, firme, inamovible, esperando ser redescubierto por corazones que anhelan la verdad. Y cada vez que un creyente decide abrazar ese día, una luz se enciende en medio de las tinieblas, porque la verdad no puede ser anulada, puede ser ignorada, distorsionada, enterrada bajo siglos de tradición, pero no destruida. Y en los últimos días, esa verdad volverá a brillar con más fuerza que nunca. El sábado volverá a ocupar su lugar como señal eterna entre Dios y su pueblo. Porque por más que Satanás lo odie, no puede eliminar lo que Dios ha santificado. Y quien guarda ese día no por tradición ni por costumbre, sino por amor y convicción, se convierte en testigo de una verdad que trasciende el tiempo. Una verdad que desenmascara al enemigo y proclama al mundo que Dios sigue reinando, sigue hablando y sigue esperando que su pueblo recuerde el día que Él nunca olvidó. En cada paso que da el ser humano en su jornada espiritual hay una constante necesidad de conexión, un anhelo profundo de volver a ese lugar de descanso donde el alma reconoce su origen. El sábado representa ese lugar no como una ubicación geográfica, sino como un espacio sagrado en el tiempo, diseñado por Dios para restaurar lo que el mundo intenta desgastar. Cuando se comprende la dimensión espiritual del sábado, se empieza a ver que no es simplemente un día para cesar actividades físicas, sino una cita divina en la que el Creador derrama sobre sus hijos bendiciones que no están disponibles en ningún otro momento. Es una puerta abierta a una realidad invisible, donde el alma encuentra reposo, claridad y fortaleza. Isaías 58, 13 a 14 lo declara con precisión. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, entonces te deleitarás en Jehová. Aquí no se habla de un simple deber religioso, se trata de una experiencia transformadora. Dios promete que si lo honramos en su día, experimentaremos gozo en su presencia. Esta promesa apunta a un descanso espiritual que va más allá del cese de las actividades comunes. Es una inmersión en lo divino, una interrupción santa que corta con la rutina para traer revelación y renovación. Satanás no teme un creyente que descansa físicamente, teme uno que en el sábado entra al descanso de Dios y se fortalece en su espíritu. Hebreos 4, 9 a 11 también nos ofrece una luz sobre esta dimensión al afirmar, por tanto, queda un reposo sabático para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Esta expresión no remite a una doctrina olvidada ni a un ritual judío obsoleto. Nos está hablando de un principio activo, vivo, vigente. El reposo sabático es una realidad espiritual que sigue estando disponible para aquellos que deciden entrar en ella. No es una carga, sino una liberación. No es un mandato vacío, sino un canal de encuentro profundo
con el Dios que descansa en medio de su santidad. El sábado no solo revela quién es Dios, también revela quién eres tú delante de Él. Cuando el ser humano se detiene en ese día, no lo hace solo para abstenerse de trabajar, sino para escuchar la voz que el bullicio semanal oculta. Dios habla en el silencio del sábado. Su voz no compite con el ruido de las agendas humanas. Por eso apartó un día para que sus hijos tuvieran un espacio libre de distracciones, un margen de tiempo consagrado, donde la revelación pudiera fluir sin estorbos. Satanás lo sabe. Por eso busca saturar ese día con actividades, compromisos y distracciones disfrazadas de necesidad. Quiere robar ese espacio porque entiende que allí el creyente recupera visión, discernimiento y propósito. Cada sábado guardado con fidelidad no es solo obediencia, es una declaración espiritual. El alma entra en alineación con el ritmo del cielo. En el sábado los sentidos se despiertan a una sensibilidad distinta. No se trata únicamente de dejar de trabajar, sino de dirigir toda la atención hacia lo eterno. La mente deja de girar en torno a lo urgente para enfocarse en lo trascendente. Esta pausa transforma, no porque tenga poder en sí misma, sino porque fue bendecida por Dios desde la creación. Génesis 2:3 afirma: y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Esa bendición no ha sido revocada, sigue fluyendo en quienes se presentan delante de Dios cada sábado con reverencia y fe. El sábado también es un tiempo de protección espiritual. Mientras el mundo continúa su curso, Dios ofrece un refugio en el tiempo. Así como el arca fue un lugar de resguardo para Noé en medio del juicio, el sábado es un espacio de cobertura para aquellos que deciden confiar en lo que Dios ha dicho, aunque el mundo lo contradiga. En cada sábado el creyente se somete a un ritmo que no está determinado por la productividad, sino por la presencia. Esa decisión rompe cadenas invisibles, neutraliza ataques que se gestan en lo oculto y activa bendiciones que el enemigo no puede impedir. Cuando Dios le entregó el sábado al pueblo de Israel, no lo hizo como una imposición sin sentido, lo entregó como una señal de relación. Ezequiel 20:20 lo confirma: santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. La señal no es un símbolo decorativo, es una marca de conexión continua. El sábado actúa como un sello que reafirma la pertenencia al reino. En ese día, el alma se reafirma como propiedad del Creador, no solo porque lo dice, sino porque lo vive. La obediencia al sábado no es solo una práctica exterior, es una manifestación de la estructura espiritual que rige el corazón. A lo largo de la Escritura vemos que los momentos donde el pueblo de Dios caía en idolatría o apostasía iban acompañados del descuido del sábado. Nehemías, al regresar del exilio, tuvo que confrontar esta realidad. En Nehemías 13, 17 a 18 dice: y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? El abandono del sábado era una señal clara de desconexión espiritual. Cada vez que se menospreciaba ese día, se rompía el lazo con la santidad. El enemigo utiliza esta negligencia como puerta para infiltrar confusión, desviación y juicio. El poder del sábado no se limita al individuo, también actúa en la comunidad. Cuando una congregación honra el sábado, activa un mover colectivo de unidad, pureza y propósito. La adoración en sábado tiene una frecuencia distinta, no por el día en sí, sino por la bendición que Dios
reservó en él. El sábado es un canal de comunión, un espacio donde las familias pueden reconectar no solo entre sí, sino con el cielo. La atmósfera cambia, el espíritu se eleva, la mente se aclara. Y en ese ambiente, la voz de Dios se hace más nítida. No porque Él no hable en otros días, sino porque en ese día hay una disposición particular para escuchar. El sábado también confronta el orgullo humano. El hombre moderno se define por lo que hace, produce o logra. Pero el sábado interrumpe ese sistema, obliga a detenerse, a soltar, a reconocer que todo lo que somos y tenemos proviene de Dios. Es un acto de humildad, una confesión implícita de dependencia. Satanás desprecia ese reconocimiento. Ha promovido una cultura donde el valor está ligado al rendimiento. En ese contexto, guardar el sábado se vuelve un acto contracultural, un grito silencioso que proclama: no vivo por mis fuerzas, vivo por la palabra que sale de la boca de Dios. Al guardar el sábado, el creyente también ejercita la fe. Dejar de trabajar en un mundo competitivo puede parecer imprudente, pero es precisamente ahí donde se prueba quién es tu proveedor. Cuando Dios le pidió a Israel recoger doble porción de maná el sexto día, lo hizo para enseñar confianza. No era solo una orden, era una oportunidad para depender. En el mismo patrón espiritual, cada sábado actualiza ese principio. Cada creyente que cesa su obra confiesa que Dios suplirá. Esa fe activa milagros, protección y provisión. No por mérito, sino por alineación con el orden divino. Jesús enseñó con su vida que el sábado no era una carga. En Marcos 2:27 declaró: el sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Esta afirmación destruye cualquier interpretación legalista. El sábado no es un obstáculo, es una provisión. Fue hecho para el bien del ser humano, para restaurarlo, no para restringirlo, para sanarlo, no para limitarlo. Y es justamente esa provisión la que Satanás quiere arrebatar. No quiere que el creyente reciba descanso. No quiere que el corazón sea sanado. No quiere que la mente recupere claridad. Por eso promueve el desprecio, la indiferencia o la confusión respecto a este día. Cada sábado ignorado representa una oportunidad perdida de restauración espiritual. Pero cada sábado guardado con fe es una victoria contra el enemigo. Es un recordatorio tangible de que Dios sigue siendo el dueño del tiempo. Y quien le entrega ese tiempo demuestra que Él también es dueño de su vida. Por eso el sábado incomoda, porque es un acto visible de lealtad. Un recordatorio constante de que hay un pueblo que no se ha doblado ante los sistemas del mundo. Un remanente que todavía escucha la voz del Creador y responde con obediencia y amor. El sábado no es solo un tema teológico, es un asunto espiritual de alto nivel. A través de él, Dios está levantando una generación que conoce su ritmo, que camina en su reposo y que vive con los ojos puestos en lo eterno. Esa generación no se deja engañar por las corrientes de pensamiento, no se conforma con lo establecido por la tradición, busca lo que ha sido santificado por Dios y lo honra, no por presión externa, sino por convicción interna. Satanás no puede impedir que el sábado exista, pero puede intentar que sea ignorado, puede llenar el calendario con actividades, puede influir en la cultura para que se ridiculice su observancia, puede manipular teologías para que lo presenten como irrelevante, pero no puede quitar su bendición, no puede cambiar lo que Dios declaró desde el principio. Y cada vez que alguien decide entrar en ese reposo, se reaviva la llama de una verdad que el enemigo ha querido apagar. El sábado está lleno de una gloria que solo puede ser discernida por aquellos que tienen ojos espirituales abiertos. Su poder no está en su nombre ni en la tradición, sino en la palabra de Dios que lo respalda. Y mientras haya quienes lo guarden
con reverencia. Habrá testigos del poder transformador que Dios ha escondido en ese día, porque el sábado no es una opción entre muchas, es la señal que conecta al alma con el origen y con el destino. Y quien entra en ese reposo, entra también en el corazón de Dios. En las últimas páginas de la Escritura, cuando el destino eterno de la humanidad está en juego, la Biblia no presenta una lucha entre ideas abstractas ni entre ideologías humanas. Nos revela una batalla entre dos marcas. Una proviene de Dios y es su sello. La otra de la bestia y es su marca. Estas no son solo señales simbólicas, son representaciones visibles de lealtad espiritual. Y en medio de esa confrontación final, el sábado emerge como una línea divisoria, como una señal concreta de obediencia y adoración al Creador. Satanás no necesita que las multitudes se vuelvan ateas para cumplir su propósito. Le basta con desviar la adoración del verdadero Dios hacia cualquier sustituto. Y en ese escenario, el sábado se convierte en un blanco directo, porque es la manifestación semanal de quién es adorado y cómo se le honra. Apocalipsis 14, 9 a 10 presenta una advertencia solemne. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Estas palabras no pueden ser minimizadas. No se refieren a un símbolo trivial ni a una profecía ambigua. Se refieren a una realidad espiritual crítica y nos obligan a preguntarnos qué significa recibir esa marca. ¿Qué representa realmente? ¿Qué implica en términos de obediencia, lealtad y culto? La Escritura enseña que el sello de Dios se relaciona directamente con su ley, con su nombre y con su autoridad como creador. Isaías 8:16 lo expresa con claridad. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Este sello no es físico, es espiritual, pero tiene implicaciones prácticas. No está reservado para una élite espiritual, sino que está ligado a la fidelidad. Y dentro de la ley de Dios, el único mandamiento que contiene su nombre, su título y su jurisdicción es el cuarto. El sábado es el único que declara quién es el legislador. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Éxodo 28:11. Este mandamiento no solo ordena, también identifica. El sábado es el centro visible del sello de Dios porque proclama su autoridad como creador de todo. La bestia, descrita en Apocalipsis 13, no surge para proclamar abiertamente el mal. Su estrategia es más sutil, busca adoración. Apocalipsis 13:4 dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? El enemigo no necesita destruir la religión, solo necesita corromperla, no necesita eliminar el culto, solo necesita cambiar su objeto y su forma. Por eso el sábado es tan amenazante para él. Porque mientras exista un pueblo que lo guarde, habrá una resistencia viva a ese sistema de falsedad. El sábado afirma que Dios es el único digno de adoración. Y esa declaración contradice todo intento de imponer una marca diferente. A lo largo de la historia, la marca de la bestia ha sido malinterpretada como un microchip, un tatuaje o una tecnología del futuro. Pero la Escritura no habla de algo técnico, sino espiritual. Habla de un sistema de adoración que sustituye la verdad por la tradición. Y en el centro de esa sustitución está el cambio del día de adoración. Daniel 7:25 lo predijo. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley.
No dice que lo hará, sino que lo pensará. Porque la ley de Dios es inmutable, pero la intención de modificarla está allí. Y ese pensamiento no es un acto inocente, es una rebelión. Cambiar el día de adoración es una forma de desplazar la autoridad de Dios y colocar en su lugar un sistema humano que exige sumisión religiosa. La marca de la bestia, entonces, no es una herramienta de control económico o tecnológico, sino un signo de lealtad espiritual mal ubicada. El sábado, por el contrario, no puede ser manipulado por el hombre. No fue creado por instituciones religiosas ni por concilios humanos. Fue santificado por Dios en el Edén, antes del pecado, antes del diluvio, antes de cualquier pueblo escogido. Es una institución divina que trasciende culturas y siglos. Y por esa misma razón es incómodo para cualquier estructura que quiera centralizar la autoridad en sí misma. El sábado es una declaración silenciosa pero poderosa de que la autoridad no está en la tierra, sino en el cielo, que el poder no reside en un sistema, sino en el Creador, y que la fidelidad no puede ser negociada ni reinterpretada, solo obedecida. Apocalipsis 14:12 da una definición precisa del pueblo fiel en los tiempos finales. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. No se menciona la cultura, la denominación o las buenas intenciones. Se menciona una combinación que el enemigo no puede imitar: obediencia a los mandamientos de Dios y fe en Cristo. Y entre esos mandamientos está el cuarto, el único que ha sido objeto de sustitución. Guardar el sábado no es una obsesión doctrinal, es una manifestación de esa fidelidad descrita en la profecía. Porque quien obedece ese mandamiento en medio de un mundo que lo ha olvidado, se identifica no con una religión, sino con el reino. La marca de la bestia opera por imposición. La palabra dice que se obligará a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, a recibirla. No se trata de un simple error, sino de una coerción espiritual. Un sistema que en nombre de la unidad exige conformidad, pero el reino de Dios no obliga, invita, no impone, revela. Y en ese contraste se define la gran batalla de las marcas. Una busca adoración por la fuerza, la otra la recibe por amor. Una se impone desde la tierra, la otra desciende del cielo. Una representa una rebelión, la otra una restauración. El sábado ha sido ridiculizado, marginado y tergiversado. Se le ha acusado de ser una herencia judía, una sombra del antiguo pacto o una práctica legalista. Pero ninguna de esas afirmaciones resiste la luz de la Escritura. El sábado no pertenece a una nación, pertenece al Creador. No fue instituido después del pecado, sino antes. No fue abolido en la cruz, sino confirmado por el ejemplo de Cristo. Lucas 4:16 dice: y vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Jesús no solo lo guardó, lo enseñó. Y cuando habló del fin del mundo en Mateo 24:20, pidió que oráramos para que nuestra huida no fuera en día de reposo. Eso muestra que incluso en el tiempo profético el sábado sigue vigente. En la gran controversia entre el bien y el mal, cada elemento tiene un propósito, nada es superficial. Cada mandamiento es un ancla, cada verdad una luz. Y en medio de esa estructura espiritual, el sábado ocupa un lugar que el enemigo no puede tolerar. Porque cada vez que alguien lo guarda, está eligiendo el sello de Dios en lugar de la marca de la bestia. Está decidiendo rendir obediencia al Creador, no al sistema. Está diciendo con sus actos lo que muchos solo dicen con palabras: que Jesús es el Señor. La guerra de las marcas no es futura, es actual. Se está librando en cada decisión, en cada elección, en cada corazón. No habrá una neutralidad aceptable.
no se podrá decir no me interesa el tema. La Escritura es clara. Todos adorarán a alguien. El conflicto no será si se adora o no, sino a quién se adora y cómo se le adora. Y la forma importa tanto como el objeto. Dios no solo pide adoración, pide que se le adore en espíritu y en verdad. Y esa verdad incluye su tiempo señalado, su día santificado, su reposo eterno. El sábado no es un detalle, es un eje profético. Es el punto donde se cruzan la creación, la redención y la obediencia. Satanás ha logrado infiltrar casi todos los sistemas religiosos con confusión respecto al sábado. Ha sustituido el día del Creador por un día promovido por tradiciones humanas. Ha hecho que multitudes sinceras caminen en una forma de piedad que niega el poder de la obediencia plena. Pero Dios está llamando a su pueblo a salir de esa confusión. Apocalipsis 18:4 declara: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Salir no implica necesariamente abandonar una iglesia, sino salir de un sistema de pensamiento, salir de la desobediencia, salir del engaño y entrar en la luz de la palabra. Volver al camino antiguo, donde el sábado no es negociado, sino celebrado. El conflicto final no será solo entre el bien y el mal como ideas abstractas. Será entre dos formas de adoración. Una que honra la palabra de Dios, otra que honra las tradiciones del hombre. Una que se somete al Creador, otra que exalta a la criatura. Y en medio de esa disyuntiva, el sábado se alzará como señal visible de a quién pertenece cada corazón. Porque el sábado no solo revela el calendario de Dios, revela su carácter, su autoridad y su amor por la humanidad. Guardarlo no es una carga, es una declaración. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We were in love that never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could. Under
the trembling silver rain, you held my name like something rare. The sky was bruised with winds of doubt, but you still touched my tangled hair. The handpan hum beneath the storm, echoed the truth you tried to hide, that even in the wildest winds, you wanted me there by your side. And every drop against our skin felt like a vow we whispered in. The world was loud but deep within, I heard your heart begin again. We burned ember lines through the storm, carving light where shadows sway. No thunder could tear us apart when your voice kept calling my name. We held fire close to our ribs, even when the night raged on. Cause a love like ours doesn't drown, it rises blazing strong. Your breath was warmth in freezing winds, a secret oath the night revealed. The storm kept circling overhead, but still our broken pieces healed. The handpans ringing soft and low carried the pulse that matched your own. I never knew that in the storm two wandering souls could feel like home. And though the skies were cracking wide, your truth still poured on every side. I felt your fears, but still I tried to be the calm where you could hide. We burned ember lines through the storm, carving light where shadows swayed. No thunder could tear us apart when your voice kept calling my name. We held fire close to our ribs, even when the night raged on. Cause a love like ours doesn't drown, it rises blazing strong. Una proclamación viva de que se ha elegido el reino eterno sobre el sistema temporal. Quien guarda el sábado no lo hace para ganar salvación, lo hace porque ha sido salvado. No lo hace para impresionar a Dios, sino para obedecerlo. No lo hace por tradición, sino por revelación. El sábado es la voz de Dios, escrita en el tiempo, repitiendo cada semana: yo soy tu creador, yo soy tu Señor, yo soy quien te redime. Y cada vez que esa voz es escuchada, el reino avanza, la bestia es desenmascarada y la fidelidad es restaurada. El día está cerca en que cada ser humano tomará una decisión consciente, no habrá excusa. La verdad está siendo proclamada, el llamado está siendo hecho, el sello de Dios está siendo ofrecido y la marca de la bestia está siendo impuesta. No se trata de un futuro lejano, sino de una elección presente. Y en esa elección, el sábado ocupa un lugar que nadie podrá ignorar. Porque quien guarda ese día testifica que Dios es el único digno de adoración y que su palabra es suficiente. En este conflicto final, el sábado no es el fin. Es el medio, es el camino por el cual el alma se alinea con el cielo y rompe con los patrones de un mundo en rebelión. Es el símbolo del reino que viene y la señal del reino que ya ha llegado al corazón de quienes han decidido vivir en obediencia completa. Porque cuando el mundo entero esté dividido entre quienes tienen la marca de la bestia y quienes tienen el sello de Dios, el sábado será una de las pruebas visibles que revelarán a qué reino se pertenece. Y mientras esa hora se acerca, la voz de Dios sigue llamando, no a una religión, sino a una fidelidad, no a un sistema, sino a una relación. Y en esa relación el sábado sigue siendo el pacto semanal de comunión con el Creador. El día que Satanás no puede falsificar, porque fue bendecido, santificado y sellado por Dios mismo. En la vida de Jesús, cada palabra, cada gesto y cada decisión revelaban la fidelidad perfecta a la voluntad del Padre. Nada de lo que hizo fue accidental, y entre esas acciones intencionales estuvo su respeto y defensa del sábado. En medio de un contexto religioso corrompido por tradiciones humanas, Jesús no solo guardó el sábado, sino que lo restauró a su propósito original. Lo liberó del peso del legalismo, pero jamás lo abolió. Con autoridad divina, corrigió las interpretaciones erradas y mostró que el sábado fue hecho para bendecir al ser humano, no para oprimirlo.
Marcos 2:27 a 28 lo declara. El sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Esta declaración no es una negación del sábado, sino su afirmación máxima. Jesús no vino a eliminar el día santo, sino a reafirmar su santidad bajo la luz de la gracia y la verdad. Su ejemplo es contundente. En cada sábado enseñaba, sanaba y mostraba que ese día era una plataforma para la manifestación del reino de Dios. Lucas 4:16 registra que era su costumbre asistir a la sinagoga en sábado. No lo hizo por presión social ni por obligación cultural, sino porque entendía que ese día era una cita sagrada con el cielo. En cada acción honró lo que el Padre había establecido desde la creación. Incluso al llegar a la cruz, el sábado no fue ignorado. Después de su muerte, el cuerpo de Jesús no fue preparado el día siguiente, sino que fue dejado en reposo. Lucas 23:56 afirma: y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Aún en su muerte, el sábado fue honrado. El descanso del cuerpo de Cristo en la tumba durante el séptimo día se convierte en una imagen profética del descanso redentor que Él ofrece. El sábado no terminó en la cruz. Fue confirmado como parte del plan eterno de Dios. Y así como Jesús reposó después de crear, también reposó después de redimir. En ambos casos, el sábado es el sello del cumplimiento divino. Rechazar el sábado es rechazar una parte del testimonio de Cristo. Negar su vigencia es ignorar el ejemplo del Maestro. Y si seguimos a Jesús, debemos caminar como Él caminó, vivir como Él vivió, honrar lo que Él honró. Juan 15:10 lo resume con claridad: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús no fue ambiguo, fue fiel. Y esa fidelidad incluye el sábado, no como una sombra del pasado, sino como una señal viva de obediencia presente. Allí donde Él reposó, somos llamados también a reposar. En su ejemplo, encontramos la guía que nos conduce de vuelta a la voluntad del Padre. En los momentos más oscuros de la historia espiritual, Dios siempre ha levantado una luz que guía a su pueblo de regreso a la verdad. Esa luz nunca ha sido popular ni cómoda, pero ha sido clara y poderosa. Hoy, en un tiempo donde la confusión y la presión cultural buscan moldear la conciencia, el sábado se levanta nuevamente como un faro que señala la fidelidad. No como una reliquia antigua ni como una práctica obsoleta, sino como una señal viva que distingue a quienes han decidido caminar en obediencia total. El sábado es resistencia espiritual, es identidad recuperada, es una proclamación silenciosa de que aún hay un pueblo que no se ha postrado ante los sistemas del mundo. Satanás entiende el poder de esta señal. Por eso ha hecho del sábado un blanco estratégico en su agenda de desvío. Ha promovido una cultura donde el éxito se mide por la productividad constante, donde detenerse parece una pérdida y donde consagrar un día completo para Dios es visto como un exceso. Pero justo en medio de esa saturación de ruido y movimiento, el sábado ofrece un refugio invisible, una muralla espiritual que protege la mente, el cuerpo y el alma. Es el día que rompe el ciclo del control, el día que desenmascara la esclavitud moderna, el día que afirma que no vivimos para producir, sino para glorificar a aquel que nos creó. La fidelidad a este mandamiento en los últimos tiempos no será cómoda. Implicará nadar contra la corriente, tomar decisiones valientes y confiar en que el Dios que estableció el sábado también proveerá todo lo necesario para sostener a quienes lo honren. No se trata de una prueba legalista, sino de una declaración profética. Apocalipsis 14:12 describe al remanente final con palabras que resuenan con autoridad. Aquí está la paciencia de los santos,
los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este no es un llamado a la tradición, es un llamado al reino. Es una descripción de quienes han decidido vivir en una obediencia activa, constante y visible. Y esa obediencia se manifiesta, entre otras cosas, en la manera en que se honra el día que Dios separó como santo. El sábado es el sello de una relación. Quien lo guarda no lo hace por imposición externa, sino porque ha entendido la voz de Dios escrita en el tiempo. Es una obediencia que nace del amor y se sostiene en la fe. Hebreos 4:9 declara con fuerza que queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. No es una opción pasada, es una realidad presente. No es un ritual más, es parte de la restauración completa del carácter de Dios en su pueblo. Es una invitación a habitar en su presencia de forma constante, a vivir bajo un ritmo celestial que se opone al frenesí del mundo. En un escenario donde la presión se intensificará y donde las decisiones espirituales tendrán consecuencias eternas, el sábado será una línea de fuego. No porque el día en sí tenga poder, sino porque representa la sumisión al orden divino en medio del caos global. Es la evidencia práctica de una lealtad interna. Es la proclamación silenciosa de que la voz de Dios sigue teniendo más peso que la voz de las masas. Y cada vez que un creyente elige detenerse, santificar ese día y reposar en la palabra, está diciendo con firmeza: mi rey sigue siendo el creador y su autoridad es suficiente para mí. El enemigo no podrá borrar esa señal, puede distorsionarla, ocultarla, ridiculizarla, pero no podrá eliminar su poder. Porque en el corazón de los que aman a Dios, esa verdad arde con más fuerza que cualquier argumento. El sábado es resistencia, es adoración pura. Es la señal profética que distingue al remanente fiel que se prepara para el regreso del Señor. El sábado no es solo un día apartado, es una señal que prepara el corazón para lo eterno. En su esencia más profunda, este día no nos llama solamente a descansar del trabajo físico, sino a desconectarnos de los sistemas de este mundo que alimentan el ego, el orgullo y la autosuficiencia. Cada sábado es una oportunidad para recordar que no fuimos creados para la esclavitud del rendimiento, sino para la libertad de la adoración. Y es ahí donde Satanás ve una amenaza. En un pueblo que deja de moverse para empezar a escuchar. Porque cuando el alma se silencia ante Dios, ya no puede ser manipulada por el ruido del engaño. Quien honra el sábado en espíritu y verdad no solo reconoce al Creador, sino que anticipa el reino. Porque este día no apunta hacia el pasado, sino hacia el futuro. Es un ensayo semanal del reposo final prometido a los fieles. Es una preparación espiritual para habitar con Dios por la eternidad. No se trata de una observancia religiosa, sino de una transformación interior que comienza con una decisión: apartar lo santo de lo común. Cuando eliges el sábado, eliges alinearte con el cielo, no con un sistema humano, sino con una verdad eterna que Satanás no puede tocar, porque al final el sábado no solo revela a quién adora, también revela en quién confías. Y confiar en Dios lo cambia todo, porque en ese descanso no solo cesa la obra del hombre, comienza la obra del Espíritu.